Celestial, damos gracias porque tú nos traes a tu templo, Señor, para escuchar tu palabra, para aprender más de ti, para enriquecernos, Señor, en tu sabiduría y para que nosotros seamos menguando a esa propia sabiduría de nosotros y sea la sabiduría de Cristo creciendo en nuestras vidas. Permítenos que podamos comprender tu palabra y que podamos llevarla a la práctica. Permíteme a mí como predicador, Señor, como el mensajero que lleva la palabra tuya, ser preciso, Señor, en cuanto a tu palabra y sea usándonos, Señor, en el Espíritu Santo para que tu palabra sea expuesta de manera, Señor, como está escrita en la Escritura. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Iglesia, ¿ya empecé? Iglesia, nosotros íbamos abarcando el libro de Hechos sobre el capítulo 2. Ahorita sí, muchas gracias. Y el capítulo 12, si nosotros vamos, por favor los invito a que vayamos a Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Si nosotros vamos en el capítulo 12, vamos a encontrar la segunda persecución que se registra en el libro de Hechos sobre la iglesia de Cristo. La primera persecución se dio ¿cuándo? La muerte de Esteban, ¿verdad? La muerte del primer mártir o del primer diácono. En Hechos capítulo 12 estamos viendo la primera muerte de un apóstol. El primer mártir apóstol. Estamos viendo. Y la primera sección la abarcábamos desde el versículo 1 al versículo 5. Tiene como título Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Esta primera sección nos señala precisamente la segunda persecución, como ya lo había mencionado, de la iglesia, que fue liderada en esta ocasión por Herodes Agripa I. La primera persecución, ¿por qué fue liderada? Por el apóstol Saulo. ¿Recuerda que iba camino a Damasco? Fue liderada por el apóstol Saulo. En esta segunda oportunidad vemos que la persecución es liderada por Herodes Agripa I, Agripa I. Jacobo, vemos que es un apóstol que pertenece al círculo cercano de Cristo, y además de eso vemos que el rey Herodes, Agripa I, no solamente se queda contento con la muerte de Jacobo, sino que comienza a maltratar a los creyentes y encarcela ¿a quién? A Pedro. Esto es correspondiente a la primera sección. Y nos encontramos aquí como tema la persecución del cristiano. La persecución de los apóstoles, la persecución de la iglesia primitiva y la persecución que prometió Cristo mismo. Dice la bienaventuranza, la octava bienaventuranza, que bienaventurado aquel que padece persecución por causa de la justicia. Desarrollamos un poco esa persecución por causa de la justicia, que no es un tema aislado del hecho de ser cristiano, sino que el hecho propio de ser cristiano hace de que se produzca esa persecución, y esto ha contrarrestado con doctrinas que no van de acuerdo a las escrituras, donde dice que si tú padeces persecución o que si te encuentras en un momento difícil de la vida es porque tienes maldición. Vemos que es todo lo contrario. De hecho, Dios mismo dice, si padeces persecución, si sufres por la causa de Cristo, tú eres bienaventurado. No estás maldito, estás bendito. Y vemos de que esta persecución, el mismo Señor la señala, de que esta persecución no solamente se ve reflejado en sí mismo, sino que esta persecución tiene un trasfondo de mucho tiempo atrás. Vemos en el Antiguo Testamento de que el pueblo de Dios ha sido constantemente perseguido, y mayormente sus líderes. Es cuando habla de que los profetas fueron perseguidos también. Es cuando habla de que él mismo está siendo perseguido. Es cuando vemos en Hechos capítulo 12 de que el pueblo suyo, que sus apóstoles, también está siendo perseguido. Y es cuando nos encontramos en la iglesia actual, de que la iglesia actual todavía padece persecución. Veamos, de hecho, entonces, de que la persecución es propia o es innata del cristiano.
No es que el cristiano se busque la persecución, porque si yo busco la persecución es por mi influencia, y no es la causa de Cristo, sino es mi causa. Y lo segundo que vemos es que, bueno, aquel que quiere ser bienaventurado tiene que estar muy seguro de que está siendo perseguido por la causa de Cristo. No por su insolencia y no por su rebeldía, no por su mala dirección como ser humano, como persona, sino por la causa de Cristo. En la segunda parte, abarca desde el versículo 6 al versículo 19, vemos que Pedro es liberado de la cárcel. La primera parte cogen a Pedro, la segunda parte es liberado. Vemos que esta liberación se produce ¿por quién? Por un ángel que es enviado de Dios. Nos narra Lucas a detalle cómo fue como tal la liberación. Pero lo que remarcábamos acá es que mientras Pedro estaba encarcelado, algo estaba haciendo la iglesia. Y remarcábamos esa labor que tiene la iglesia al momento de que miembros de la iglesia padecen persecución. Todo el capítulo 12 está en el contexto de persecución. Todo el capítulo 12 es persecución. Entonces, lo primero, el ser cristiano hace de que sea objeto de persecución. Y lo segundo es, si una persona en la iglesia local es perseguida, ¿qué tiene que hacer las demás personas o la iglesia? Hay una iglesia pasiva, hay una iglesia indiferente, hay una iglesia que se limita a llorar, hay una iglesia que se limita a tratar de formar planes para recuperar al creyente que está siendo perseguido. Hay una iglesia que coge rabia con la persona que persigue al cristiano. ¿Qué es lo que hace realmente la iglesia mientras miembros de la iglesia padecen persecución? Y lo encontramos de que mientras Pedro estaba allí en la cárcel, estaba durmiendo. La iglesia no estaba durmiendo, sino que la iglesia estaba en oración. Orando sin cesar. Y de manera particular veíamos de que esta oración contiene la misma esencia de la iglesia de ser un cuerpo de Cristo. Esto quiere decir que la oración, cuando el pueblo de Dios está sufriendo persecución, la oración tiene que ser comunitaria. La oración tiene que ser en comunidad, como cuerpo de Cristo. ¿Dónde estaban los creyentes? ¿Dónde estaban los apóstoles cuando Pedro fue? ¿En la casa de quién? De María. Nos narra el texto de que estaban en un lugar específico y en un momento específico también, todos en armonía, como comunidad, como pueblo de Dios, no como ovejas por allá descarriadas cada uno, como pueblo de Dios, todos estaban en armonía orando por Pedro. Y nos habla de la misma esencia de la iglesia. Y esto va unido con Hechos capítulo 2, cuando habla que el Espíritu trae a la persona, ¿a dónde? A la iglesia, para que se incorpore en el cuerpo de Cristo, y así cada día la iglesia iba aumentando. Porque es una iglesia, porque cuando Cristo habla acerca del redil, dice, yo también tengo otro redil, pero ese redil yo debo de traerlo acá, porque debe que haber solamente un redil, y ahí estamos hablando de los gentiles, de los que no son judíos. Trae a los gentiles y también lo pone dentro de su propio pueblo, los unifica y dice, esta es mi iglesia, este es mi redil, y solamente tengo un redil porque solamente hay un pastor, que es Cristo. Así que es importante de que tengamos en cuenta de que la iglesia tiene un carácter colectivo. Y como carácter colectivo nosotros debemos de orar y debemos de actuar colectivamente. No hay una iglesia en la cual cada uno esté tirando por su lado, sino que hay una unión en la iglesia. Y no solamente podemos ver la incorporación o podemos ver como tal la unión en el espíritu, en la incorporación de los nuevos cristianos, sino que
en la misma iglesia tiene una unión en los mismos propósitos, que son propósitos colectivos. La iglesia debe tener propósitos colectivos. Si nosotros vemos en Hechos capítulo 11, versículo 29, allí encontramos que en el desarrollo aquí del contexto estamos en un tiempo de hambruna. ¿Qué pasa con la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Judea, y qué pasa con la iglesia de Antioquía? La iglesia de Jerusalén, la iglesia de Judea tienen necesidad, están pasando por hambre, hay hambruna, hay escasez de alimento. ¿Y qué es lo que hace la iglesia de Antioquía? Se reúnen todos como iglesia, como cuerpo de Cristo, y no es que dicen, no, lo que pasa es que la iglesia de Jerusalén es aparte. Los propósitos deben de ser unificados, los propósitos deben tener una común unión, un mismo sentir en el espíritu. Y es cuando comienzan a recolectar los fondos suficientes y los envía con Pablo y con Bernabé para que vayan y le dé esas provisiones allá a los que están sufriendo en la iglesia de Judea. Así que vemos que el propósito también es colectivo. Ahora, para momentos de persecución debe también de haber oración colectiva, oración conjunta. Y en este caso podemos ver de que está el pueblo de Dios, los creyentes unidos juntos, clamando a Dios juntos por un mismo propósito, que es liberar al apóstol Pedro. Entonces estamos viendo la esencia de la iglesia. La iglesia no está compuesta por personas que están allá, cada uno haciendo lo que le parezca, cada uno enfocado en sus propios propósitos, sino que la iglesia tiene esa esencia de ser una comunidad. En el día de hoy, si Dios lo permite, vamos a terminar sobre la tercera parte, que está del versículo 20 al versículo 25. Y si bien ya miramos el carácter propio de ser cristiano y padecer persecución, la labor del cristiano mientras está siendo perseguido, mientras está en persecución, ahora vamos a ver qué pasa o cuál es el destino de los que causan la persecución. Así que los invito a que leamos del versículo 20 al versículo 25. Dice la palabra de Dios, el título es Muerte de Herodes. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestía de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba, gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Si comparamos versículo 25, cuando dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén. Si comparamos esto con capítulo 11, los últimos versículos, versículo del 27 en adelante, dice, en aquellos días hubo un profeta descendieron a Jerusalén, a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre sobre toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Así que cuando nos habla aquí el versículo 25 que cumplido el servicio, quiere decir que cumplido mientras Bernabé y Saulo viajaban a Jerusalén, viajaban a Judea, ¿qué pasa? Volvieron nuevamente a donde estaban ellos. ¿En qué iglesia estaba Pablo y Bernabé? En Antioquía.
fueron a Jerusalén, fueron a Judea y volvieron. ¿A qué iban ellos? A dejar como tal lo que habían enviado sus hermanos, a dejarle todo el apoyo, los granos, porque estaban en hambruna. ¿Esto qué quiere decir, iglesia? Que el capítulo 12 se desarrolla en esto, es como un paréntesis. El capítulo 11 nos muestra que hay como tal una escasez, que hay una hambruna, y el capítulo 12 nos dice qué pasa previamente a esa hambruna, y es un paréntesis allí, porque en el capítulo 11 nos encontramos en Antioquía. El capítulo 12 nos da un paréntesis y nos dice, mientras Saulo y Bernabé estaban en Antioquía, ¿qué es lo que estaba pasando en Jerusalén? Y lo que estaba pasando en Jerusalén, dos cosas grandes: hambruna y persecución. Solamente para entrar en el contexto. Ahora sí, comenzamos, son 5 versículos. Y esos 5 versículos es necesario entenderlos, analizarlos un poco para poder entenderlos. Versículo 20 dice: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Si nosotros observamos aquí el mapa, he diseñado esos mapas que nos sirven mucho de apoyo. Nosotros vemos, iglesia, inicialmente, de que por acá estaba Jerusalén y por acá, ¿dónde está? Cesarea, acá. Cesarea, y arriba, bien arriba, estaba Antioquía. Pero nos centramos allí nomás. ¿Qué pasa? Cuando Herodes ve que Pedro se escapa, que Pedro sale de la cárcel, que le monta esa custodia imposible prácticamente de un hombre escaparse, y se le escapa y lo busca y no lo encuentra, dice como tal el historiador Josefo que se va avergonzado como tal y corre de Jerusalén a Cesarea. Y se establece en esta ciudad porteña el rey Herodes Agripa I. Mientras Herodes Agripa I está aquí en Cesarea, aquí ha pasado un tiempo, dice que él tenía una disputa contra los de Tiro y los de Sidón, que está aquí arriba, otras 2 ciudades porteñas. No nos habla Lucas de la razón por la cual estaba como tal airado, por la cual estaba enojado el rey Herodes. Ahora, hay que tener en cuenta de que Herodes Agripa I había tomado todo el poder que tenía Herodes el Grande, porque una vez muerto Herodes el Grande, vemos que reparte ese territorio sobre sus hijos. Pero si nosotros notamos, esta región de Fenicia no hace parte ni de la porción de Felipe, ni de Antipas, ni de Arquelao, sino que esta región de Fenicia está libre. Esto quiere decir de que allí lo dominan otras personas que no son del rey. Esto quiere decir que no estaba bajo el dominio del rey, y es por eso que hay esa confrontación entre esta región y entre la región del poder del rey, de Agripa I. Por eso encontramos aquí, versículo, permítame, por eso encontramos aquí en versículo 20, de que Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, porque eran pueblo aparte. Eran pueblo aparte, y según el historiador Josefo, dice que la razón por la cual estaba como tal en esa rivalidad era por el comercio. Sucede que las 3 ciudades, tanto Cesarea como Jope, y como Tiro y como Sidón, eran 3 ciudades porteñas y eran 3 ciudades pues de comercio. Según lo que dice el historiador Josefo, es que el rey Herodes cierra como tal el comercio de Tiro y de Sidón y no le permite negociar con la parte de Judea y con todo el reino que él tenía. De manera
que ellos se surtían o necesitaban como tal comercialmente surtirse del imperio o surtirse de la tierra en la cual gobernaba Agripa I. Por eso dice el historiador que había esa discordia, porque Lucas aquí no lo narra. Ahora, ¿qué pasa? Que estaba enojado contra Tiro y Sidón, pero ¿qué pasa con esos fenicios o los de Tiro y de Sidón? Ellos no buscan guerra contra Herodes porque sabe que es imposible que le ganara a Herodes, sino que ellos buscan la manera de cómo hacer la paz para que sus ciudades, que son meramente comerciales, vuelvan a la prosperidad. ¿Cómo es que ellos hacen esto? Pues sobornan a Blasto, que era camarero del rey. Ellos no iban a ir directamente a donde el rey Agripa y le decían, no, ya, las paces. No, ellos buscaron un intermediador, ellos buscaron la forma de alguien que era más cercano al rey y que pudiera de una u otra forma persuadir al rey de establecer nuevamente esos vínculos para que ellos volvieran a ser prósperos comercialmente. Sobornaron al camarero mayor del rey porque pedía paz porque su territorio era abastecido por el rey. Ahí está esa parte como tal de la historia. Es un salto en la historia, vemos que Lucas hace un salto en la historia, pero esto es importante porque le da seguridad a lo que Lucas está diciendo, porque está ubicando Lucas un lugar preciso y un tiempo preciso de lo que estaba viviendo allí en Cesarea internamente. Y esto es importante porque da mismo fiabilidad a la palabra de Dios y porque se puede rastrear históricamente, porque muchos comentaron acerca, por ejemplo, de la hambruna y muchos comentaron acerca como tal de esta discordia, muchos historiadores. Así que, aunque la Biblia no lo mencione, habrá muchos textos que sí mencionan estas partes. Pero versículo 1 ya comienza a fluir un poco más la narrativa y dice, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Vemos ya que Herodes no está en Jerusalén, sino que está en Cesarea. Dice aquí que sencillamente Herodes se viste de una forma muy particular y da un discurso. Cuando dice Reina Valera arengó, es proclamar un discurso profundo, proclamar un discurso tipo rey, con mucha autoridad. Aquí nos ubica nuevamente el historiador Josefo y nos dice que esta parte, cuando el rey se viste, es por una celebración de un festival en honor del cumpleaños del emperador Claudio. Vemos que Claudio es quien pone como tal a Herodes primero a gobernar toda esta parte. Entonces, como retribución, lo que hace es, vamos aquí en Cesarea a formar un festejón y lo hace por todo lo grande, tipo rey. Estas festividades vemos que no eran de un día, sino que eran de muchos días, de semanas completas, y vemos que hay cualquier tipo de actividades dentro de esto. Y dentro de esto, dentro del mundo romano era muy común de que se hicieran juegos de arena, en los que vemos de que luchan gladiadores, donde no sé si han visto gladiadores. Esto se dio en el tiempo romano, y Herodes Agripa lo hizo así, tipo romano, para dar honor como tal a Claudio. Pero, ¿qué pasa? No simplemente estableció como tal esta festividad, sino que él mismo hizo parte, dice Josefo, de esta festividad. En el segundo día de los juegos, Herodes entra a la arena de juegos en el amanecer, y peculiarmente llevaba un vestido de hilo de plata. Así que Herodes Agripa, va entrando al amanecer. Póngale cuidado, ¿por qué entra al amanecer? Entra al amanecer vestido, pero toda su vestimenta era hecha con plata. Entra al amanecer de manera que cuando los primeros rayos del sol llegan a la arena, Herodes se ilumina.
sabemos de que la plata pulida, sabemos igual que el bronce pulido, incluso no necesita ni de pulirla, la plata brilla mucho. El hombre estaba vestido enterito de plata, todo su vestido estaba enterito de plata. Y lo hizo en la mañana mirando de que cuando le pegara el sol resplandeciera grandemente. Y esto era una impresión. Los reyes quieren impresionar, los reyes quieren hacer cosas grandes. Y pues este era Herodes Agripa I, quería que fuera muy notado allí. Y así sucedió. Vemos entonces que su vestimenta es extravagante, toda hecha en plata, pero acompañada de su vestimenta, acompañada de la extravagancia de su festividad, también llevaba un extravagante discurso. Así que cuando dice la palabra de Dios, cuando dice Reina Valera, arengó, es que comenzó a proclamar ese discurso que llevaba como tal ya preparado. Ahora, la reacción la miramos en el versículo 22. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Bueno, pero es arengando, no es gritando. ¿Ha visto los partidos de fútbol así cuando los hinchas, más o menos así la euforia era en aquella arena de estos fanáticos de Herodes? Porque eran fanáticos de Herodes los que decía, voz de Dios y no de hombre. Traduciéndolo o llevándolo más bien a la palabra de Dios para toda esta versión, nos dice el versículo 22, el que habla es un Dios, no un ser humano. Es lo que le estaba gritando el pueblo de Herodes. El que habla es un Dios, no es un ser humano. Claro, pues lo miraban brillando, lo miraban todo pomposo. Y no hay nada más que dice el pueblo, sino que comienzan a aclamarlo, no como un gran rey, sino como un Dios. Como un Dios. Y vaya que aquí fue el final de Herodes. Aquí es el final de Herodes, porque sabemos que una cosa que Dios no permite es que tome su nombre y se identifique a sí mismo como Dios, porque no hay nadie aparte de Dios. Una de las cosas que Dios mismo dice acerca de él y es bastante claro, es que yo soy celoso. Yo no comparto mi gloria con nadie, absolutamente nadie. Y es lo que podemos ver. Versículo 23. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusano. Al momento, al mismo instante, narra Lucas, de que el hombre estaba bien vestido, bien pomposo y ese discurso y todo el mundo comenzó a elogiarlo, se manifestó el celo de Dios para con Herodes. Y cuando dice que Dios es celoso, no es un asunto de discusión. No es un asunto como cuando la pareja le reclama a uno porque es celoso o porque es celosa. No es un asunto de que comienza Dios a reclamarle por qué hizo esto, otro. Cuando Dios dice que es celoso, lo respalda con su mismo actuar. Lo respalda con su mismo actuar. Dios no comienza a darle cantaletas a su pueblo. Dios dice, ya saben que yo soy Dios, soy el único. Y si recordamos, este Herodes Agripa I o Agripa I era conocedor de la ley, pertenecía al judaísmo y es por eso una de las causas que perseguía a los cristianos. Y si nosotros vemos el Antiguo Testamento, compartimos el Antiguo Testamento. Ya sabía a qué Dios se refería a Agripa. Y Agripa sabía de que él no podía tomar ese lugar. Al momento en el que Agripa comienza a ser alabado como Dios, lo más razonable, lo más sensato que hubiese podido hacer Agripa es simplemente decirle, yo soy su rey, pero no soy su Dios. Apartemos las dos cosas. No confundamos las cosas. Dios es Dios, yo soy su rey.
Agripa no dijo nada al respecto, él quería ser alabado, él quería ser exaltado. Dios le dice, no, como que tratas de robar mi gloria, conmigo no va eso. Y simplemente dice, le envía un ángel y el ángel mismo se encarga de castigarlo y termina los días de Agripa. Es interesante que no es una muerte tan natural, pongámoslo así, la cual sufre Agripa, sino que la palabra de Dios nos dice que expiró comido de gusanos. Y esto lógicamente no es nada natural. Dios lo hace de esta manera para que nosotros podamos comprender de que Herodes no se salió con la suya. De que Herodes pagó absolutamente todo lo que había hecho con su pueblo. Y que Herodes no iba a pasar desapercibido cuando mata al primer apóstol, Jacobo, cuando maltrata a la iglesia de Cristo y mucho menos cuando toma el nombre de Dios como propio. Dios mismo da esa garantía de no permitir que nadie tome su lugar y que se haga justicia por lo que se ha hecho. Así que de las cosas que podemos estar seguros es que tenemos persecución, sí. Que el pueblo debe orar en momentos de persecución unidos, sí. Pero también debemos de tener una seguridad de que Dios es celoso y Dios es justo. Y Dios retribuye al malo por su maldad. Una de las cosas en las cuales nosotros debemos de tener seguridad es que nosotros no estamos abandonados. No es que simplemente cualquier persona venga y nos ataque y ahí no pase nada con su vida. No. Dios habla acerca de la niña de sus ojos. Y cuidado con quien toca a la niña de sus ojos. O sea, su iglesia, su pueblo. Quien toca la niña de los ojos de Dios, se las va a ver con Dios. Es por eso que aquellos que se esmeran por perseguir al cristiano, aquellos que se esmeran por hacerle la vida imposible al seguidor de Cristo, es mejor orar por él, porque le espera un juicio, le espera un final fatal, terrorífico. No le espera cualquier cosa. A Herodes Agripa no le esperó una muerte así repentina, de manera natural, que le hubo un paro cardíaco y ya, no. Dios le envía un ángel y Herodes es consumido poco a poco por los gusanos. No sé si algunos hemos tenido gusanos, creo que eso se mira en los animales, nosotros no llegamos creo que hasta allá. Cuidado nuestro cuerpo. Pero vemos la impresión, vemos lo horripilante que es que un animal de nosotros, usted le mire que está viendo los gusanos que le está comiendo. Y mirar a una persona que se le está comiendo los gusanos poco a poco, que es una muerte lenta, a pellizco de gusano, debe ser algo traumatizante. Herodes se lo come lentamente los gusanos. Cada parte de su cuerpo va cayendo por ser consumido de los gusanos. Se le caía su piel, se le caía todo. Mientras los gusanos hacían su trabajo. Iglesia, Dios es celoso. O sea, esto es importante porque dicen, oh, le pasó a Herodes por ser malo. Pero mire que nosotros, cuando nos gloriamos a nosotros mismos, estamos usurpando el lugar de Dios. Y Dios es celoso. Dios dice, la gloria no es para usted, la gloria es para mí. Dios reclama la gloria. Dios no deja la gloria a merced de lo que usted
cree que puede ser la gloria, sino que Dios mismo reclama la gloria y dice, toda la gloria para mí. Cuando usted ora, ora para mí. Ustedes se comunican conmigo. Quieran hacer un plan, diga si Dios quiere, si Dios lo permite, si es tal y es tal otro. Porque toda la gloria viene para Dios. De hecho, el segundo mandamiento, vayamos allá, Éxodo capítulo 20, versículo 5, nos habla un poco acerca del celo de Dios. Quien lo tenga, por favor, lo lee. Segundo mandamiento. Hermana Miriam, hace rato no escucho su voz. Éxodo capítulo 20. Lina, ayúdame con Nahum capítulo 1, versículo 2. Ana Miriam, Éxodo capítulo 20. 20, sí señora. 20, versículo 5. Por favor. Éxodo, sí señora, Éxodo. Génesis, Éxodo, segundo libro. ¿Desde el 4? ¿Sí desde el 4? Desde el 4, por favor, 4 y 5. Ah, sí, porque el 3 es el primer mandamiento, ¿no? 20, versículo 4 y 5 nomás. Fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Muchas gracias, ahí nomás. Es claro, ¿no? No te hagas ninguna imagen, no trates de representar a Dios ni en un objeto, ni en ti mismo, ni en nadie. No trates de representar a Dios porque Dios es celoso. Y comienza a decir lo que va a pasar. Hay consecuencias. Lina, por favor, Nahum capítulo 1, versículo 2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda el ojo para sus enemigos. Muchas gracias. Aquí es más claro, más preciso. Jehová es Dios celoso y vengador. Ustedes se preguntarán, entonces, ¿por qué el cristiano, por qué la razón, por qué el cristiano no debe ir en rescate de su prójimo? ¿Por qué aquí la iglesia no fue en rescate como tal de Pedro, sino que permaneció en oración? Porque la iglesia debe de conocer de que Dios es celoso, pero a la vez es vengador. De que la iglesia no debe tomar cartas en el asunto, en tratar de rescatar al hermano que está sufriendo la persecución. Aunque nosotros quisiéramos en nuestro intento, en nuestra humanidad, ir a ayudarle y sacarlo de la cárcel y sacarlo de todas las aflicciones, dice Dios, tranquilo. Usted limítese a orar, yo lo escucho, yo mismo me encargo porque yo soy vengador. La venganza no es suya, la venganza es mía, dice Dios, y de hecho Él mismo se atribuye con uno de los nombres como Dios vengador. ¿Habían conocido el nombre de Dios vengador? Dios es amor, pero Dios también dice que es vengador. Y otra cosa que podemos conocer de Dios es que Dios es celoso. Dios es celoso, dice simplemente, yo soy celoso, mi gloria nadie la toca, la gloria es para mí, me pertenece, la reclamo, punto. En conclusión, Herodes muere, Herodes Agripa I muere cerca del año 44 después de Cristo. Se supone que una vez que muere Herodes, es que Saulo y Bernabé llevan como tal las ofrendas de la iglesia de Antioquía a Judea. Se supone que ese es el orden, porque la hambruna llega hasta el año 48 más o menos.
Así que el siguiente versículo vemos que hay un lapso de tiempo. Porque el siguiente versículo nos dice que la palabra de Dios, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La palabra de Dios continuaba creciendo y se multiplicaba. Después de la muerte como tal de Herodes Agripa I, el emperador Claudio envía a Cuspio Fado como procurador romano. Recuerda que tiempo antes el procurador en tiempos de Cristo, ¿quién era? Poncio Pilato. En ese entonces, el emperador Claudio envía como procurador romano a Cuspio Fado a esta provincia de Judea, porque vemos que el rey Agripa II, que lo encontramos tiempo después, el rey Agripa II a esta fecha era todavía menor de edad o tenía solamente 17 años según la historia, y era muy pequeño, se consideraba muy pequeño para gobernar a esa edad. Entonces mientras Agripa II crecía, había un procurador a cargo. Bernabé y Saulo regresa como tal de Jerusalén a Antioquía. Esto lo podemos encontrar en el versículo 25. Bernabé y Saulo, cumplido su servicio es llevar otra vez las ofrendas. Volvieron de Jerusalén. ¿A dónde volvieron? ¿Dónde estaban ellos? A Antioquía. Está por acá. No sé si está por acá. A ver. Ah, sí, aquí. Mire por acá todo lo que tuvieron que entrar. Hasta acá. Tiro, Sidón, y subieron hasta arriba, la región del norte, a Antioquía. Volvieron nuevamente a la iglesia de Antioquía. Volvieron a Antioquía, pero en su regreso llevaron consigo ¿a quién? A Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Quién era Juan Marcos? Versículos anteriores vemos que Pedro se escapa de la cárcel y llega a la casa de María. ¿Sí? María era una creyente. Simplemente se dice que María era una creyente. Ahora, esa María tenía un hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo? Juan Marcos. ¿De dónde sale entonces ese Juan Marcos? De cuando Bernabé y Saulo viajan como tal a dar provisiones, se encuentran como tal y el hombre quiere acompañar a Saulo y a Bernabé. Entonces, ¿qué hacen? Se lo llevan para Antioquía. Se llevan aquí a Juan Marcos para Antioquía. Ahora, en la escritura, ¿dónde más podemos encontrar a Juan Marcos? ¿Dónde creen ustedes? En el Evangelio de Marcos. ¿Quién escribe el Evangelio de Marcos? Esta persona, Juan Marcos. Ahora, ¿el Evangelio de Marcos lo escribió un apóstol? No. Pero decían que él era médico, ¿no? Ya en ese momento era No. médico. Médico era Lucas, Ah, que tampoco era un apóstol. ajá. Pregunta, ¿el Evangelio de Juan, qué Juan lo escribió? ¿De que estos, los nombres son muy repetidos en la historia bíblica? José, Juan. Pero ¿quién escribió el Evangelio de Juan? Juan es el hermano de Santiago. Este sí es el apóstol, el hermano del que acaba de morir. ¿De quién? De Jacobo. El hermano de Jacobo es el que escribe el Evangelio de Juan. ¿Quién escribe primera, segunda y tercera de Juan? Juan. El mismo apóstol. ¿Quién escribió Apocalipsis? El mismo apóstol, el mismo Juan. Sí, como para que nos situemos un poco, porque yo sé que a veces es confuso con tantos nombres. Pero vamos poco a poco. Ahora, ¿qué más podemos saber de este Marco? Colosenses capítulo 4, versículo 10 nos habla de algo interesante. Jordan, por favor. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Mientras yo voy buscando otra cita por acá. Aristarco,
compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidme. Gracias. Ahora, Marcos era sobrino de quién? ¿Y quiénes fueron por él a Jerusalén? Saulo y Bernabé. Así que Marcos se va con su tío, ¿para dónde? Para Antioquía. No se sabe si María era hermana de Bernabé o si era el esposo de María, eso sí no se sabe, la que hospedó a los apóstoles. Pero de una u otra forma eran familiares y aquí podemos encontrar ese lazo sanguíneo. Algo más interesante de Marcos es que este Marcos también acompaña a Bernabé y a Saulo en su primer viaje. Hechos capítulo 13, versículos 4 y 5, dice: ellos entonces, Hechos 13, versículos 4 y 5, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Ahora, a veces menciona Juan, a veces menciona Marcos, porque el nombre compuesto es Juan Marcos. ¿Ok? Pero este es el mismo Marcos. Este es el mismo Marcos. Entonces podemos ver de que este Juan Marcos, o este Marcos, es un discípulo de Bernabé y Saulo, mayormente de Bernabé, y es familiar al mismo tiempo de Bernabé. Y es un ayudante misionero, porque acompañó a los apóstoles y acompañó a Bernabé a las misiones. ¿Y qué más hay? Pues ya termina. Hasta aquí llega Hechos capítulo 12. Después comenzamos a ver, si Dios lo permite, en el capítulo 13, el primer viaje misionero de Saulo. Pero, ¿qué podemos concluir de esta sección? Lo que podemos concluir de esta sección es que quien quiera que sea, el que se atreva a tocar la iglesia de Cristo, la va a pagar muy caro. Y es por eso que Cristo nos habla de que amemos u oremos por quienes nos hagan el daño, por nuestro adversario, por nuestro enemigo. Oremos por nuestro enemigo, porque el asunto es que tal vez no solamente se queda en una riña, en una discusión que tal vez sea como nosotros hacemos con nuestros enemigos o los que no estamos de acuerdo. Usted tiene un desacuerdo con alguien, usted alega y pone su punto y el otro pone su punto, listo. La mayor parte de veces, ¿no? Pero Dios dice, no, quien sea enemigo de la iglesia, quien permanezca siendo enemigo de la iglesia, la va a pagar muy caro. No son cuestiones de discusiones, son cuestiones de vida y muerte. Dios se toma muy en serio el cuidado de su iglesia. Y es que no hay otra manera, iglesia, de que todavía el cristianismo perdure en el día de hoy, si es que Dios no se tome muy en serio el cuidado de su iglesia. Porque la iglesia, nosotros vemos, o sea, no es el primer texto, a pesar de que, bueno, esto es un libro histórico y nos habla mucho de la historia, nos habla mucho de las persecuciones, no es el único libro en las Escrituras que nos habla acerca de la persecución. Son múltiples los pasajes que podemos encontrar acerca de la persecución del pueblo de Dios, pero son múltiples también las veces que podemos encontrar el respaldo de Dios para su pueblo. Y si nos ponemos a analizar esas múltiples ocasiones en las cuales Dios rescata a su pueblo, son bastante fuertes. Hay mucha guerra, hay muchas muertes de por medio. Redondeando, Dios es claro, iglesia, y es algo que decía el pastor hoy en la reflexión. Quien quiera que venga
con ganas de sentir la presencia de Dios en voz audible o manifestaciones extrañas. Si tú ves eso en tu iglesia, vete de ahí. O si tú ves eso a una iglesia en la que, no sé, estás viajando y vas por primera vez, mira la iglesia, listo, pero vete de ahí. Ahí no es. Pero yo le añado otra señal que es, si tú ves que en tu iglesia te dice que vas a prosperar en tu vida económica y que tu vida va a ser un continuo deleite, iglesia, ahí no es, vete de ahí. Vete de ahí. Algo que es bastante claro, que es bastante preciso, Cristo en su ministerio es: quienes quieran seguirme, quienes quieran andar en la justicia de Dios, quienes quieran andar justamente, padecerán persecución. Entonces, es uno de los tips que uno puede identificar si es una iglesia o no es de Cristo. Si te dice que no te va a pasar nada en la vida, entonces pregúntele a los apóstoles si le pasaron algo o no le pasaron en la vida. Si te dicen que no le va a pasar nada en la vida, pregúntele entonces a Esteban si le pasó o no le pasó nada en la vida. Si te dice la iglesia que no te va a pasar nada en la vida, que solamente va a ser color de rosa, pregúntale entonces a los profetas qué tal les fue en su vida. Porque quien quiera vivir piadosamente, padecerá persecución. Eso es lo primero que podemos encontrar en este capítulo. Padecerá persecución. Implícitamente, no que usted se busque la persecución, no. ¿Cuál es la causa? La justicia de Cristo, dice la bienaventuranza. Quien quiera, o bienaventurados los que padecen persecución, ¿por causa de qué? De la justicia. La causa simplemente no es otra cosa, no es que tú vayas por allá y hagas cosas raras, no. La causa es implícita en el ser cristiano. No tienes que hacer nada, simplemente vive como Cristo y ya tendrás persecución. Padecerá persecución, esa es la causa. Segundo que podemos ver también, iglesia, que Dios es claro, es que en tiempos de persecución, especialmente en esos tiempos de persecución, la iglesia debe de estar unida en conjunto, en comunión, en oración. Y de nuevo, esto que no simplemente se quede en unos años 40, 60 después de Cristo, sino que hoy en día tenemos también persecución. Y le mencionaba el top 10, la vez pasada, el top 10 de los países que persiguen a cristianos. Nigeria, ahora último creo que se le sumó China, pero igual siempre ha permanecido, por ejemplo, Corea del Norte. Donde en ese momento son muchos los que están encarcelados, son muchos los que están siendo maltratados, son muchos los que están padeciendo persecución a muerte por un Herodes Agripa en ese lado del mundo. Y para nosotros puede que no nos influya mucho. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, Dios nos ha puesto en esa tierra de paz y gracias a Dios tenemos ese respaldo. ¿Qué dice ahí? Se garantiza la libertad de culto. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundir en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Pero hay países que no tienen eso, iglesia. Sino que hay países que esas letras se cambian en no se garantiza la libertad de culto, solamente es esto. Y gracias a Dios de que ha puesto gobernantes que han sido sabios. Es por eso que es necesario orar por los gobernantes. Es por eso que es necesario ser inteligentes cuando elegimos gobernantes. Porque esto, un gobernante despiadado lo puede cambiar.
Y si vemos en el pueblo de Dios, el pueblo de Cristo, al contrario que muchas iglesias lo pintan, está simplemente compuesto por personas que no tienen a dónde acudir por su extrema pobreza, porque no tienen otro refugio, porque se puede tomar como la religión de los oprimidos. Religión en la cual busca alguna garantía, busca alguna escapatoria a aquel que no tiene nada en la vida. Entonces no le queda más que ir a Dios, que ir a cosas imaginarias para tratar de soliviar su escasez. Nosotros no creemos que ese es nuestro Dios. Nosotros creemos que, claro, como Cristo lo dijo, siempre van a tener pobres, pero también Dios ha puesto gobernantes, ha puesto reyes en las naciones, ha puesto gente de poder, ha puesto clase media, clase alta, y tenemos también que involucrarlos en el cuerpo de Cristo, porque es un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo no es el cuerpo simplemente o las personas pobres, no. Y debemos de orar a Dios porque las personas que se monten en el poder, que Dios le permita estar allí, tengan la misma cosmovisión de la Escritura. Que tengan en cuenta de que separados de Dios nada podemos hacer y que no hay manera como una nación pueda surgir si no es bajo la dirección de Dios. Finalmente, Dios nos muestra que aquellos quienes traten de perseguir, que persigan a la iglesia, les espera un final horrible. Toda la sección de persecución, pero diferentes puntos podemos sacar de esa sección. Y esa persecución se puede ver manifestada en diferentes escenarios, en diferentes niveles. Una persecución que puede ser implícita o que puede ser interna en la iglesia, donde la persona simplemente muestra su indisposición por la palabra de Dios y de una vez quiere atacar al creyente o quiere atacar al líder. Es por eso que comúnmente cuando las personas salen de la iglesia de Dios se muestra esa oposición y comienzan a hablar mal del líder de la iglesia. Normalmente pasa eso. Salen de la iglesia pero no salen tan bien. Y van a otra iglesia y dicen, no, pues que es una porquería ese pastor. Y ustedes piensan que esto no es persecución. Lo que pasa es que nosotros a veces no visualizamos o no tenemos esos ojos abiertos, no le pedimos a Dios que nos abra los ojos. Pero que la hay, claro. Cuando Dios ha elegido a un varón que sale a predicar a otros lugares y que la iglesia mira de que es un varón que se está formando en el conocimiento de Dios, en la piedad de Dios, muchos, incluso dentro de la propia iglesia, no, eso es un santurrón que quiere aparentar. Y comienzan a meterle el pie. Y muchas veces el hermano cae por el pie del otro hermano. Porque nosotros no estamos exceptos de caer. Caemos. Dios libra a Pedro, pero quien cae es Jacobo. A pesar de que la oración, Dios tiene sus planes. Sin embargo, algo que nosotros también debemos de tener confianza, total seguridad, es que Dios promete salvarnos del enemigo que nos persigue. La iglesia no está abandonada, la iglesia no está huérfana. La iglesia tiene un Dios poderoso, un Dios invicto. Dice Deuteronomios capítulo 20, versículo 4, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. No te salvas por ti mismo. Por eso la iglesia clama a Dios, Dios que es vengador, se las arregla con el enemigo. Sin embargo, también Dios pide que la iglesia clame a Él, que en ese momento de persecución, que en ese momento de angustia, tengan unidad en clamar a Él. Salmos 34, versículos 17 al 19 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano, no está lejos,
cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Nota esta última parte. Muchas son las aflicciones del justo. Muchas. ¿Pero de cuántas lo libra Dios? ¿De algunas? De todas los librará Jehová. De todas. Nuestra batalla, iglesia, bien lo decía Pablo, no es física. Por eso nosotros no tomamos carta en el asunto cuando somos perseguidos nosotros mismos. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Llama a su guerrero invicto. Deuteronomio 3:22 dice: no los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Dios siempre hace justicia en la iglesia. Dios siempre hace justicia en la iglesia. Siempre. Cristo mismo habla acerca de aquellos que se atrevieran a tocar a su pueblo. Cristo les advierte en Mateo capítulo 18, versículos 6 al 9: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el profundo del mar. Así lo dice Cristo. Cualquiera que quiera hacer daño a estos pequeños, habla de su pueblo, esos pequeños que creen en mí, aunque sea lo más nuevo posible, cualquiera que intente hacer daño, destino fatal. Iglesia, yo creo que es bastante claro nuestra labor no es cómo asumimos la persecución. La persecución es neta de cristianos. ¿Qué hacemos en la persecución? Orar unidos. ¿Y qué espera del perseguidor? ¿Qué se espera del perseguidor?